El día de hoy estaremos compartiendo un estudio que tiene alguna relación con la enseñanza que se transmitió el martes pasado. El hermano Sergio habló acerca de las emociones y Dios, y hoy estaré hablando acerca del cristianismo y la razón, que tiene que ver con lo mismo, o tiene que ver con esta área intelectual, sentimental del ser humano. Dios ha creado al hombre con diferentes capacidades y el hombre tiene un área sentimental, un área de emociones. Somos seres que tenemos emociones y finalmente podemos alegrarnos, entristecernos, espantarnos, estar con distintos estados emocionales dependiendo de las circunstancias. Pero es importante entender que la caminata con Dios, a pesar de que sí va relacionada con un área emocional, tiene que tener un fundamento racional. Y de hecho, nuestras emociones deben estar subordinadas a nuestra razón, porque si no podemos cometer muchos actos irracionales, destructivos, que afecten a nuestras vidas y afecten a la gente que nos rodea. Todos tenemos emociones, pero las emociones deben estar subordinadas a la razón. Dios ha creado al ser humano como un ser inteligente, Dios ha creado al ser humano como un ser racional, y Dios mismo es inteligente, Dios es racional, y esto se puede observar en la creación, que es una creación inteligente, es un diseño inteligente, es una creación perfecta. Todo está ubicado en el lugar idóneo para que pueda funcionar. Y es cierto, con el paso de los años, con el paso del tiempo, el hombre ha ido acabando con todo lo que Dios creó. El hombre ha ido acabando con la tierra, con la atmósfera, con los mares, con los bosques, con la fauna, con la flora, y hay un daño en muchos casos irreversible, precisamente por el estilo de vida que el hombre ha llevado. Pero finalmente la creación de Dios es perfecta, es hermosa y es digna de ser admirada. Hoy quiero hablar acerca del cristianismo y la razón. Y es importante que podamos entender que ser cristiano, creer en Dios, obedecer su palabra, es algo inteligente, es algo racional. ¿Y por qué lo quiero enfatizar? Porque vivimos tiempos en los cuales se ha querido desacreditar el cristianismo, se ha querido desacreditar la fe en Dios. Y el hecho de que alguien tenga fe en Dios, que cree en Jesús, que cree en la Biblia, que obedezca a Dios, lo hacen ver como alguien ignorante, lo hacen ver como alguien emocional, sentimental o poco racional. Y no es así, sino todo lo contrario. El cristianismo es una fe que está basada y está fundada en argumentos lógicos y racionales. La siguiente, por favor. Es un texto que encontramos en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 3, en el verso 15, y es un texto muy importante, un texto muy valioso, por lo que dice aquí el apóstol Pedro. Dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Un texto muy importante, un texto en el cual el apóstol Pedro nos habla acerca de la actitud que debemos tener ante cuestionamientos que habrá en nuestra vida cristiana, y también la importancia de estar preparados para presentar una defensa, ¿sí? Son palabras del apóstol Pedro, son palabras para la iglesia y son palabras para todo aquel que cree en Dios,
todo aquel que decida caminar con Jesucristo, todo aquel que decida obedecer la palabra de Dios, debemos estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Si ponemos la siguiente diapositiva, voy a enfatizar varios puntos de este versículo. En primer lugar, debemos estar siempre preparados. Dios no está en contra de la preparación. Dios no está en contra del estudio. Dios no está en contra de que la persona investigue, que pueda tener argumentos, razonamientos. Dios es un Dios inteligente y nos creó a su imagen y semejanza. Y el hombre tiene la capacidad de razonar. Es un ser inteligente. Dios no está en contra de la preparación y Él quiere que siempre estemos preparados para presentar defensa. Para estar preparados hay que razonar, hay que estudiar, hay que buscar argumentos. Hay que buscar respuestas a preguntas que surgen en nuestra mente o que puedan surcar en la mente de cualquier persona que nos rodea. Quizá para ti están resueltas, pero para otros no. Y es importante tener argumentos, razones y respuestas para nosotros y para la gente que nos rodea. Debemos siempre estar preparados, siempre, para presentar defensa. ¿Qué es defensa? Pues poder argumentar, poder proteger algo, poder salir por algo o por alguien. Y en este caso es por nuestra fe. Va a haber gente que va a cuestionar, que se va a reír, que se va a burlar. Y es importante presentar defensa. La palabra defensa en el griego es el término apologética, que para aquellos que han estudiado algo de la Biblia o de la teología, es un área que está encaminada, la apologética, a la defensa de la fe. Y es el término griego que se emplea aquí para presentar apologética, para presentar defensa, para presentar argumentos, para presentar razonamientos lógicos que puedan resolver las interrogantes legítimas que pueda haber en las personas que estén a nuestro alrededor. Estar siempre preparados para presentar defensa. Y dice el apóstol Pedro, ¿con qué actitud? Con mansedumbre y reverencia. O sea, no con agresividad, no con violencia, no con humillaciones, no con burlas, no con patadas, no con azotes. Aquello que tiene que ver con actos de la historia donde se habla de la Santa Inquisición que torturaba, lastimaba, quemaba, mataba, realmente va en contra de lo que dice la Escritura. Es con temor y reverencia. Es decir, debemos resolver inquietudes con respeto a las personas, con mansedumbre, no siendo arrebatados, no siendo llevados por las emociones, sino buscando resolver inquietudes que pueden ser legítimas en las personas, con mansedumbre y reverencia, con respeto. Ante todo aquel, va a haber gente que se va a acercar y te va a decir: ¿por qué crees en Dios? ¿Por qué crees en la palabra? ¿Por qué crees en la eternidad? ¿Por qué crees que si morimos vamos a ir a otro lugar y no todo se acaba aquí? Y no tenemos por qué enojarnos que la gente nos pregunte. Debemos tener respuestas de por qué creemos, por qué tenemos fe. Ante todo aquel, va a haber gente que te va a preguntar con buena actitud, con buenas intenciones, pero también habrá gente que no quiere razonar, que no quiere realmente respuestas, sino solamente quiere desacreditar, quiere burlarse, quiere dejarte en una mala posición. Obviamente, alguien que se acerca así, no es necesario que estés argumentando y explicándole, porque realmente no tiene ese interés. O sea, no tiene
una actitud adecuada. Jesús dijo: id y ved quién es digno, y allí posad. O sea, invierte tu tiempo, tu esfuerzo, tu argumentación, tu plática con gente que realmente esté genuinamente interesada en la búsqueda de Dios. Porque habrá gente que te va a cuestionar y te va a decir y te va a atacar, pero realmente no quiere respuestas, sino simplemente quiere dejarte en una mala posición. Es más, a veces creen, pero rechazan su fe, rechazan lo que su inteligencia y su lógica les dice, y solamente quieren llevar la contraria sin una intención sincera. Obviamente las respuestas y el tiempo será ante todo aquel que se acerque con un corazón sincero, todo aquel que se acerque en el cual veas que hay dignidad, y allí posad y presentad defensa con mansedumbre y reverencia. Ante todo aquel que demande razón de tu esperanza. Va a haber gente que va a demandar razones. ¿Por qué crees? Van a pedir argumentos, van a pedir respuestas razonables. ¿Por qué crees? Porque lo dice la Biblia. Porque un texto bíblico dice esto. Ok, está bien, creemos en la Biblia, pero tenemos que argumentar por qué creemos en la Biblia. Y no solamente argumentar con la palabra de Dios. Hay más razonamientos que no tienen que estar todos totalmente o siempre enfocados en un texto bíblico. La palabra de Dios es algo racional, inteligente y que tiene un fundamento. Pero hay personas que no creen en la Biblia, que no creen en la palabra de Dios, que ya de inicio se acercan creyendo que la Biblia está llena de contradicciones, errores, y no creen en la veracidad de la Biblia. Si tú ocupas un texto bíblico con ellos, no va a tener efecto, no va a tener peso. Pero si tú argumentas por qué crees en la Biblia, porque hay razones que le dan peso a la veracidad de la Escritura, y aparte empleas otros argumentos, eso le va a dar fuerza a tu defensa. A todo aquel que demande razón de tu esperanza, debemos tener respuestas racionales que satisfagan la inteligencia de las personas que nos están preguntando. Debemos tener siempre argumentos para poder explicar y para poder defender nuestra fe. Voy a citar las palabras de un hombre, la siguiente por favor, conocido, de nombre Louis Pasteur. Este hombre era un físico, un químico, un bacteriólogo, un inventor, un matemático, que seguramente cuando desayunas la leche que tomas dice pasteurizada, en honor a este hombre, Louis Pasteur, padre de la microbiología, de la bacteriología, que descubrió los microorganismos que podían ser destruidos ante cierto tipo de sometimiento a temperaturas elevadas y bajas y procedimientos que los eliminaban y mataban. Y descubridor de muchas otras cosas, padre de varias ramas de la ciencia. Fíjate lo que dijo Louis Pasteur: la poca ciencia aleja de Dios, mientras que la mucha ciencia devuelve a Él. Cuando alguien razona, cuando alguien piensa, cuando alguien medita, cuando alguien comienza a buscar el sentido de las cosas, va a ser llevado a Dios, a la eternidad, y a comenzar a profundizar en áreas espirituales. Cuando alguien es evasivo y no quiere pensar en Dios, no quiere pensar en la palabra, no quiere pensar en la muerte, no quiere pensar en la eternidad, no quiere pensar en nuestra responsabilidad moral, que daremos cuentas un día de nuestros actos, nuestras palabras, obviamente se evade.
La fiesta, el vicio, el antro, el amigo, la risa, etcétera, la evasión. Obviamente se aleja de Dios. La poca ciencia aleja de Dios, mas la mucha ciencia te devuelve a Él. Un día alguien le dijo: Luis Pasteur, ¿por qué usted, que es tan preparado, cree en Dios? Y él dijo: precisamente porque he estudiado, creo en Dios. Y creo que si hubiera estudiado más, tendría mayor fe en Dios. Porque el hecho de estudiar y profundizar en las cosas nos lleva a concluir la existencia de Dios. La siguiente, por favor. El día de hoy hay una crítica, hay un ataque a nuestra fe que dice: nada de lo que dice la Biblia es cierto. Son puras mentiras, son puras contradicciones. Es un libro como cualquier otro, como el mío Cid, como quizá Don Quijote de la Mancha, o como cualquier otro texto literario. Pero no es así. La palabra de Dios es un libro singular, es un libro especial, es un libro inspirado por Dios, y es un libro que ha pasado la prueba del tiempo, la prueba de la arqueología, la prueba de la geología, la prueba de la ciencia, la prueba de las profecías. Y hay muchísimos argumentos para poder creer que la palabra de Dios es un libro especial. Un libro que ha sido perseguido, que ha querido ser eliminado, que ha sido prohibido en muchos lugares. Pero aún el día de hoy, la palabra de Dios es el libro más vendido, más traducido, más reproducido en la historia de la humanidad. Y fue el primer libro impreso por Gutenberg en Alemania, cuando surgió la imprenta moderna. Es un libro especial. Es un libro que Dios ha preservado, porque en él encontramos verdades que nos permiten prepararnos para la eternidad. Porque hay eternidad. Y un día vamos a partir. Pero hay gente que desacredita la Biblia y te va a decir: nada de lo que dice es cierto. ¿Sabes algo? Eso habla de la ignorancia de la persona que está aseverando tal cosa. Porque no conoce la comprobación profética, histórica, geológica, arqueológica y en muchas áreas de la palabra de Dios. Jesús dijo en una ocasión la siguiente, Lucas 19:40. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Mira las palabras de Jesús. ¿Qué estaba pasando? Él estaba entrando a Jerusalén, la gente cantaba, la gente gritaba, la gente le alababa, ponían mantos y palmas delante de él, y de pronto los niños comenzaron a cantar, y los discípulos también decían: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz. Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Hijo de David. Y los fariseos le decían a Jesús: cállalo, Señor. Calla a esta gente, mira lo que dicen. Y Jesús les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. ¿Y sabes algo? Esto se ha cumplido, porque cuando la gente ha callado, las piedras comenzaron a clamar. ¿Y a qué me refiero con esto? Me quiero enfocar a la arqueología, porque las piedras han hablado. Y los restos fósiles y los descubrimientos arqueológicos a través de los años han venido a confirmar la palabra de Dios. Las piedras hoy están hablando. Y cuando la alta crítica se levantaba y señalaba al cristianismo como algo mítico, como algo irreal, como algo irracional, como algo sin fundamento histórico, los arqueólogos comenzaron a demostrar con pruebas indubitables la veracidad de la palabra de Dios. Si estos callaran, las piedras hablarían. La siguiente, por favor. Fíjate lo que dice James Kennedy, Dennis James Kennedy, doctor en filosofía de la Universidad de Nueva York. Esto fue escrito en su libro ¿Por qué creo?
Él afirmó lo siguiente: las palas de los arqueólogos han descubierto innumerables hechos que confirman las escrituras. Se han descubierto más de 25,000 sitios pertenecientes a lo que se refiere la Biblia. También se han hallado registros de miles de individuos y eventos. O sea, la arqueología va al Medio Oriente, al lugar donde dicen que estaba Sodoma y Gomorra, comienzan a excavar y encuentran piedras que confirman la existencia de dicha civilización con datos arqueológicos indubitables. Más de 25,000 sitios que la palabra de Dios afirma. Ciudades, países, lugares, eventos, personajes. Han encontrado piedras con el nombre de Poncio Pilato. Han encontrado documentos históricos donde vienen información de José en Egipto, de David, de Salomón, de Pablo, de Lucas, de Mateo. Los arqueólogos han confirmado la historicidad de los eventos citados en la Biblia y ven que hay una enorme precisión de los datos que menciona la palabra de Dios. La Biblia dice que hay una ciudad llamada Jericó y que está ubicada en cierto lugar, pasando el Jordán. Los arqueólogos han rascado y han encontrado Jericó y hallaron que las murallas de Jericó efectivamente cayeron, como dice la Escritura. Las piedras hablan, las excavaciones y los descubrimientos arqueológicos gritan y confirman: Dios es real, su palabra es real y debemos estar preparados. Se han descubierto más de 25,000 sitios pertenecientes a lo que se refiere la Biblia. También se han hallado registros de miles de individuos y eventos. La siguiente, por favor. Fíjate lo que dice William F. Albright de la Universidad de Johns Hopkins, quien es probablemente el arqueólogo norteamericano más destacado del siglo pasado, el siglo XX. William F. Albright, arqueólogo. Muchos de los arqueólogos han quedado impresionados por lo que han descubierto. Se refiere a los hallazgos relacionados con la Biblia. Y muchos arqueólogos han quedado impactados, han quedado traspasados, han quedado cimbrados por lo que han vivido. Y para ello déjame platicarte el caso de un arqueólogo que era ateo, que era escéptico, que venía de una familia de gente inconversa, atea, escéptica, incrédula. La siguiente, por favor. Uno de los más notables fue Sir William Ramsay. Él era ateo, hijo de ateos. Era rico y ostentaba el título de doctor en filosofía de la Universidad de Oxford. Este hombre, William Ramsay, la siguiente, entregó su vida entera a la arqueología, al estudio de las excavaciones, las piedras, los vestigios, los sedimentos, los datos que nos pueda dejar el hecho de investigar la tierra, las excavaciones, con la determinación de refutar la Biblia. Él quería refutar la Biblia. Él venía de una línea ascendente de ateos, de gente que no creía en Dios. Y él, al estudiar arqueología, quiso demostrar que la palabra de Dios no era verdad. Quiso refutar la Biblia. Salió para la Tierra Santa, o sea, para el Medio Oriente,
lo que es Israel, Palestina, Canaán, esa región. Y decidió refutar particularmente el libro de los Hechos. Si alguien conoce el libro de los Hechos, viene después de los Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Hechos lo escribió Lucas y narran episodios de la iglesia después de la muerte y resurrección de Jesús. Y en este libro se narran los viajes del apóstol Pablo, predicando en diferentes ciudades y aún continentes. Porque el apóstol Pablo estuvo en Asia y también estuvo en Europa. Y el libro de Lucas, el libro que escribió Lucas, que es el libro de los Hechos, narra esto. Este arqueólogo decidió estudiar el libro de los Hechos, ir siguiendo el libro de los Hechos, haciendo excavaciones para confirmar que la Biblia no era real, que era falsa, que no tenía fundamentos. Después de 25 años o más de trabajo, durante los cuales publicó varios libros, quedó increíblemente impresionado por la exactitud de Lucas en sus escritos. O sea, este arqueólogo, William Ramsay, después de haber estudiado 25 años, excavado, revisado documentos, vestigios relacionados con el libro de los Hechos, la siguiente, finalmente declaró que Lucas fue exacto hasta en los más mínimos detalles. En su intento de refutar la Biblia, Sir William Ramsay descubrió centenares de hallazgos que confirmaron la historicidad de los libros del libro de los Hechos. Finalmente, en uno de sus libros, conmovió a todo el mundo de la crítica al declararse cristiano. Sir William Ramsay, un ateo, arqueólogo que dedicó 25 años de su vida para poder refutar la Biblia, quedó tan impresionado por lo que descubrió que se convirtió al cristianismo. Estúdialo en internet, revísalo. William Ramsay, arqueólogo que transformó su forma de pensar y que Dios transformó su vida precisamente por lo que él estudió. La siguiente: la autoridad más grande del mundo, se refiere a este arqueólogo, en lo relativo al libro de los Hechos y los viajes del apóstol Pablo, es la autoridad más grande en ese tópico en especial, se convirtió en medio de sus excavaciones, como también se han convertido otros numerosos arqueólogos a través de los siglos. Es un caso nada más, un caso entre muchos, para poder hablar acerca del impacto que ha dejado Dios, su palabra, a través de la gente que verdaderamente desea profundizar y estudiar las cosas que le rodean. La siguiente cita: Sir Frederick Kenyon, del Museo Británico, uno de los más grandes eruditos de nuestro tiempo, también señala el hecho de que la arqueología ha confirmado la escritura. Nelson Glueck, el renombrado arqueólogo judío, dijo: se puede declarar categóricamente que ningún descubrimiento arqueológico ha controvertido jamás una referencia bíblica. Esto viene citado en el libro de Evidencia que exige un veredicto, del autor Josh McDowell, que es un académico americano que está vivo y que escribió este libro, Evidencia que exige un veredicto, donde habla de muchas pruebas claras para poder
tener fundamento en nuestra fe. La siguiente, por favor. Hay una aseveración que constantemente escuchamos a nuestro alrededor. La reitero: la fe en Dios y su palabra es para ignorantes. Ya lo había citado. Esto es lo que dice mucha gente. La fe en Dios y la fe en su palabra es para ignorantes. Y piensan que el estudiar la Biblia, que el creer en Dios, el creer en la creación, el creer en la eternidad, el creer en la Biblia, es algo para gente no pensante, para gente ignorante, para gente inculta. ¿Y sabes algo? Eso no es cierto. La palabra de Dios es para gente culta y para gente no culta, para gente rica y para gente pobre, para gente de piel oscura, de piel morena, de piel blanca. Es para toda la humanidad. La palabra de Dios es para todo ser humano, independientemente de su formación, de su credo, de su cultura. Cito a otro científico y renombrado investigador de nombre John Newton. Él era inglés, también físico, matemático, un padre de la ciencia. Fíjate lo que dijo Isaac Newton: el que piensa a medias no creerá en Dios, pero el que realmente piensa tiene que creer en Dios. Un padre de la ciencia, un hombre reconocidísimo el día de hoy en cualquier universidad en el mundo. Isaac Newton, padre de la ciencia, un hombre que creía en Dios, un hombre que creía en la Biblia, un hombre que creía en Jesucristo, un hombre que creía en la eternidad. Y este hombre dijo: el que piensa a medias, pues no va a creer en Dios. O sea, trunca su razón, se evade, evita la confrontación. El que piensa a medias no cree en Dios. Pero el que realmente piensa, el que se pone a razonar, a meditar su vida, su comportamiento, la creación, la muerte, la eternidad, tiene que creer en Dios. Tiene que creer en Dios. Si regresamos la diapositiva anterior, tiene que creer en Dios. Lo está diciendo Isaac Newton. No es alguien inculto, sin preparación. Es alguien que dedicó gran parte de su vida a estar investigando, razonando, inquiriendo. ¿Cuánta gente el día de hoy piensa que la fe en Dios es para gente que no razona, para gente inculta, que va en contra de la inteligencia? Pero no es así. Cuando uno medita únicamente al observarse y mira la mano, o razona en el ojo humano, o razona en el cerebro, el corazón, los pulmones, el cielo, la tierra. Es más, toma un puño de tierra y míralo, obsérvalo. Lo que tiene, los animales, los microorganismos. ¿Has mirado un pasto de cerca y ves su textura y quedas impactado? ¿Te has acostado en el pasto y te has puesto a observar el pasto y ves todos los microorganismos que hay y los animalitos y los insectos y te admiras? O el cielo, te acuestas y ves las aves, las nubes, el sol, las estrellas en la noche y te sientes tan pequeño. Cuando uno razona, medita, nos lleva a creer en Dios. Porque lo que hay no es el producto de la casualidad. Es algo absurdo pensar que las cosas se hacen solitas. Si yo te dijera que este celular se hizo solito por una explosión, así porque nada más, dirías que estoy mal. Oye, cosas como estas, una cámara, una pantalla, un automóvil, tienen un diseño inteligente.
tiene que haber alguien detrás que trabajó en ellos. Y en nada se compara todo esto con el hombre, con el cerebro, con el corazón, con los pulmones, con la tierra, con las galaxias. Es irracional pensar que todo se hizo solito, por casualidad. Se hizo solito, explotó el boiler y salió el celular con programas, con paquetería, con teclado, es algo absurdo. No se hacen las cosas solitas. Decía un científico: acompáñame para que podamos seguir los pasos de este gran matemático que ha creado todo lo que hay. ¿Sí? La gente, cuando razona, concluye que hay un Dios. La siguiente, palabras de Isaac Newton: creo que en cuanto más estudio la ciencia, más creo en Dios. Mientras más estudio, más creo en Dios. Mientras más uno analiza lo que hay y lo que nos rodea, más nos lleva a confirmar la existencia de Dios. La siguiente, puse una diapositiva con diferentes fotografías de científicos: Copérnico, Galileo, Kepler, Einstein, Benjamin Franklin, Newton, etcétera. Científicos que creyeron en Dios, en su palabra, en la eternidad, padres de la ciencia. Y hay una lista de más de 100 padres de la ciencia, científicos reconocidos en todas las ramas, que fueron cristianos, que fueron creyentes, que creyeron en Dios. No es para gente inculta, no es para gente que no razona, no es para gente no preparada, es para todo el mundo, es para toda la humanidad. Y aún gente que no estudia, es gente inteligente, es gente que razona, porque Dios dejó inteligencia en todo ser humano. Y la inteligencia nos lleva a creer en Dios. La siguiente, gentes que afirman esto, curiosamente, muchos de ellos nunca han leído la Biblia. No, y críticas a la Biblia, ataques a la Biblia, burlas a la Biblia. Oye, una pregunta, ¿tú ya la leíste? Bueno, sí he leído algunos fragmentos, algunos párrafos. ¿Qué tanto conoces de la Biblia? ¿Cuántos libros tiene? ¿Cómo está dividida? ¿Cómo se dividen los libros? ¿Capítulos? ¿Versículos? ¿Cuántos autores hay? ¿Quiénes la escribieron? ¿La has estudiado? ¿De qué idiomas viene? ¿Griego? ¿Hebreo? ¿Arameo? O sea, hay gente que descalifica la palabra de Dios y jamás la ha estudiado, jamás la ha abierto, jamás ha leído un libro completo de la Biblia. La Biblia tiene 66 libros: Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Y mucha gente se atreve a descalificarla sin jamás haberla leído. Y voy más adelante. ¿Qué he leído? He estudiado. Porque es más que una lectura rápida. La Biblia requiere un estudio profundo, histórico, etimológico, en lenguas. Porque una palabra en griego puede ser muy amplia, una palabra en hebreo puede ser muy amplia. ¿Cuánta gente se atreve a burlarse de la palabra de Dios únicamente porque escuchó a un profesor hacerlo? Y a veces el mismo profesor ni siquiera leyó la Biblia. Tristemente, esta es una realidad que enfrentamos el día de hoy. La siguiente: es inteligente creer que hay un diseñador de todo lo que miramos, porque el diseño que vemos, la creación, es un diseño inteligente. Es decir, no es algo sin sentido, es inteligente. Y pudiéramos pasar horas razonando y meditando en todo lo que hay. La Biblia confirma que hay un Dios inteligente, y la creación confirma la palabra de Dios.
y confirma la existencia del Creador. La siguiente. David dijo en el Salmo 8, versículo 3: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Palabras de un pastor de ovejas que estaba en las praderas cuidando del ganado de su padre Isaí, y seguramente tenía tiempo para poder meditar, para poder ver los cielos, para poder ver las estrellas y contrastar nuestra pequeñez e insignificancia ante todo lo que existe. ¿Te ha tocado ver un cielo estrellado en la madrugada? ¿Lo has admirado? Yo recuerdo un día que viajaba del norte del país al centro y pasé por Aguascalientes, era la madrugada, y me acuerdo que apagué la luz del carro y miré para arriba y quedé tan impactado que estacioné el carro, me metí así varios metros era zona desértica, y literalmente me acosté en la tierra para poder ver el cielo. Estaba impactado y empecé a llorar. O sea, solamente de ver el panorama, la obra de arte que había delante de mis ojos, o sea, me sentí tan pequeño e insignificante. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Somos tan pequeños, somos tan insignificantes, somos un granito de arena en medio de un universo. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. ¿Quiénes somos para que Dios nos ame tanto y se preocupe por nosotros a pesar de nuestra pequeñez comparada con la creación y comparada con Él? La siguiente, por favor. La Tierra. Un planeta con el tamaño exacto. No mayor ni menor. Dicen estudiosos que si fuera 10% mayor o 10% menor, no podría haber vida. En la distancia correcta de la estrella más cercana, que es el Sol, a la distancia idónea, un poco más cerca, nos chamuscamos. Un poco más lejos, nos congelamos. Pero la Tierra está en la posición donde puede haber estaciones de calor, de frío, y donde podamos subsistir con vida. La creación de Dios. Todo en su lugar, la distancia correcta. La Tierra no es totalmente redonda. Es achatada en los polos y ensanchada en el ecuador. No sé si sabías, no es redonda. Y aparte está inclinada en 23 grados. ¿Qué es lo correcto para que con el movimiento de rotación la Tierra pueda recibir la luz del Sol en todos sus puntos, junto con el movimiento de traslación que permite que haya estaciones y que no se acumule el calor en el ecuador y el frío en los polos, de forma que no se pudiera vivir? O sea, todo está en su lugar, en su dimensión, en su tamaño, en la inclinación. Y la órbita que lleva la Tierra es una órbita perfecta, que va girando la Tierra, va en la rotación y en la traslación simultáneamente, recibiendo la luz exacta del Sol para que podamos existir. Todo eso funciona sin que tú y yo tengamos que estar allí echando dinero o a lo mejor poniéndole aire para que pueda avanzar, o combustible. Se va dando de forma perfecta. La siguiente. La Tierra, con su atmósfera perfecta,
con 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de más de una decena de microelementos. Perfecto para que haya vida. No hay otra atmósfera como la nuestra en los miles de millones de planetas que se han podido encontrar. Ni una sola atmósfera como la del globo terráqueo, una atmósfera perfecta para que podamos vivir. Los elementos de la atmósfera se van mezclando. ¿Sabes por qué? Gracias a la luna. Porque la luna, así como mueve los mares y las mareas, la luna también mueve la atmósfera y hace que haya un movimiento constante que produce la mezcla de los elementos para que pueda haber vida en la tierra. ¿Quién lo puso allí? Solito, por casualidad, por coincidencia. Por favor, no hay algo más absurdo que eso. Los elementos se mezclan gracias a la luna. El espesor de la atmósfera detiene a millones de meteoritos que constantemente golpean contra la Tierra. Si no estuviera la atmósfera, moriríamos bombardeados por todos los elementos que van volando en el espacio. Pero la atmósfera los va destruyendo, destruyendo, destruyendo y no permiten que nos quiten la vida. Todo está perfecto en su lugar. La siguiente. La anterior, por favor. A 60 kilómetros de la capa en la que estamos, la corteza terrestre, hay una capa que es la capa de ozono. La capa de ozono, si la pudiéramos comprimir, tendría 6 milímetros de espesor. Pero esta capa de ozono es indispensable para que haya vida, para protegernos de los rayos del sol, de los rayos ultravioletas. El sol envía diferentes tipos de rayos y varios de ellos malignos para la vida humana, para las plantas, para los animales. Y precisamente la capa de ozono filtra estos rayos y permite que pasen los rayos que necesitamos y va eliminando los rayos que no necesitamos. Y permite que pasen en cierta proporción rayos para poder acabar con las algas, que de no ser así, los mares, ríos y lagos se llenarían de algas y obviamente no podría haber vida. Es decir, todo está en su correcto lugar. ¿Tenemos la siguiente diapositiva? La corteza terrestre es la capa. Si lo podemos poner, por favor. La corteza terrestre, que es la capa exterior de la Tierra, es en donde estamos nosotros. Que si lo comparamos con la dimensión de la Tierra, la corteza terrestre comparativamente, proporcionalmente, es más delgada que la piel de una manzana. La pielecita de la manzana es más delgada, la corteza terrestre. Pero gracias a ella podemos vivir. Si no hubiera corteza terrestre, nos quemaríamos, porque debajo de la corteza terrestre está literalmente la piedra derretida, lo que se conoce como el magma, que llega a temperaturas de más de 1200 grados centígrados. No podríamos vivir. Todo está perfecto. Todo está en su lugar. La siguiente, por favor. La luna, el satélite natural que Dios puso en la tierra. Un satélite perfecto, con el tamaño exacto, que si fuera mayor crearía una catástrofe a nivel de la tierra. El tamaño exacto, la posición ideal. Sin ella no habría vida en el planeta. Gracias a ella hay mareas que limpian los océanos, que oxigenan los océanos y permite el funcionamiento
del mayor pulmón de la tierra, que son los mares, los océanos. Es el mayor pulmón que existe en la tierra. Pero este funciona gracias a la luna. Pudiéramos hablar de tantas cosas perfectas y hermosas que Dios ha creado. La siguiente, por favor. Isaac Newton, el mismo científico, dijo: me basta con examinar una pizca de hierba o un puñado de tierra para confirmar la existencia de Dios. Mira las palabras de Isaac Newton. O sea, examina un puñado de tierra, examina una pizca de hierba y vas a razonar que tiene que haber un creador que hizo todas las cosas tan perfectas. La siguiente, por favor. Aún Charles Darwin, el promotor de la teoría de la evolución, de la doctrina de la evolución, no podía explicar la perfección del ojo y decía: selección natural, no puedo explicarlo, no hay respuestas, porque es tan perfecto el ojo. Y no digo nada más el ojo humano, porque hay criaturas que tienen ojos mucho más aguzados, mucho más finos, mucho más, con más capacidades que las nuestras. Pero el ojo es una maravilla, que realiza más de 200,000 movimientos al día, que distingue más de 10 millones de colores, que tiene una visibilidad de 576 megapíxeles. Ahora que estamos muy tecnológicos, ¿no? ¿De cuántos megapíxeles es tu cámara? No, de 8, de 10. No, tengo un celular de 40, de 46, y van creciendo los megapíxeles. Bueno, los ojos, 576 megapíxeles. O sea, lo que Dios ha creado, lo que Dios formó. Parpadeamos más de 14,000 veces al día. La pupila se abre o se cierra dependiendo la luz, se ajusta. Podemos mirar de cerca y mirar de lejos. Y podemos ver un objeto cercano y podemos ver una estrella que está a distancias que a veces no alcanzamos a analizar. Tenemos ojos paralelos, perfectos, que nos permiten ver de manera tridimensional. Porque si nada más tuviéramos un ojo, no podríamos calcular correctamente distancias. Pero al tener dos ojos, podemos ver de forma tridimensional. ¿Quién lo hizo? Solito. Se hizo de la piedra que fue evolucionando. Por favor, la siguiente. El 80% de la información que recibimos es por la vista. Se ajusta para ver objetos lejanos o cercanos. ¿Sabías que tu ojo tiene una lubricación constante? Que si no fuera lubricado se seca y deja de funcionar. Aquí en la parte de arriba, si has observado, en la parte de arriba tienes un orificio pequeño aquí en la piel, en el párpado, un orificio pequeño. Quizá algunos ni siquiera lo han visto. Tienes arriba y otro abajo, ¿sí? El de arriba sirve para lubricar tu ojo, el cual está constante lagrimeando y permite que tu ojo pueda ser lubricado de forma constante sin que nos demos cuenta. Y uno diría: bueno, pero si estoy lagrimeando siempre, ¿por qué no estoy lloriqueando? O estoy con secreciones nasales. Fíjate qué perfecto y preciosa es la creación. En la parte de abajo tienes otro hoyito, y precisamente en el tabique tienes un pequeño orificio que permite que las lágrimas pasen del ojo a la nariz, y con tu expiración la lubricación se evapora. ¿Quién lo hizo? Solito. Da risa. Es algo absurdo y ridículo. ¿Por qué? Porque no se hacen cosas solitas así. Es algo inteligente, es algo perfecto. Hay un gran matemático, científico, médico detrás de todas las cosas. Aún evolucionistas callaban al ver esta
maravilla. La siguiente, por favor. Es el Salmo 94, versículo 8. Y estoy terminando. Salmo 94, 8. Si podemos, por favor, poner el texto. Dice la palabra de Dios de la siguiente forma. Salmo 94, 8. Entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? Verso 9. El que hizo el el que hizo el oído, ¿no oirá? El que formó el ojo, ¿no verá? El que castiga a las naciones, ¿no reprenderá? ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Verso 11. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú corriges y en tu ley lo instruyes. Amado, si tú pudieras entender que este espacio que Dios permite que tengamos es tan importante, es tan valioso, porque nos sacan de una rutina y de un ritmo social, laboral, de deudas, de compromisos, para que podamos tener un espacio para meditar en la palabra de Dios, para meditar en Dios, independientemente del espacio que tú destines en tu vida personal para ello. Pero hoy Dios te regala esto, te lo permite para que puedas tú tener argumentos, fundamentos para creer en Dios, para defender tu fe y para poder ayudar a la gente que te rodea. ¿Sabes algo? Estamos de paso. Yo he compartido aquí antes que mi mamá estuvo muy delicada y quiero decirte con tristeza que hoy mamá una vez más está en terapia intensiva. Aquellos que han escuchado estudios antes supieron que ella estuvo internada en terapia intensiva. Hoy está en terapia intensiva otra vez, está intubada. Y no es fácil. Y hoy falleció el hermano de mi mamá, de 94 años. Ella no lo sabe todavía. Ella está intubada y sedada en terapia intensiva. Estamos de paso. La vida se escapa. Somos transitorios. Somos temporales. Tú te vas a ir y yo también. Qué importante es estar preparados. Qué importante es buscar a Dios. Qué importante es caminar de forma ordenada. Decía el salmista: cuando miro los cielos, la estrella, las lunas, la luna, lo que tú creaste, digo, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. A pesar de nuestra insignificancia, Dios nos ama. Dios nos habla. Dios nos busca. Y aún Dios pone este momento, este espacio, para que tú puedas conocerle, para que puedas acercarte a Él, para que puedas rendirle tu vida, para que puedas prepararte para la eternidad. Porque un día tú y yo vamos a partir y hay vida eterna delante de nosotros. Quiero terminar este estudio con el texto de Eclesiastés 3:11. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés 3:11. Es el salmista, es el autor Salomón, y dice de la siguiente forma, es el último texto, Eclesiastés 3:11. Dice la palabra de la siguiente forma: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios todo lo hizo hermoso, todo lo hizo perfecto y ha puesto eternidad en nuestro corazón. Somos seres eternos, vamos a morir y partiremos a la eternidad. Y Dios desea que podamos alcanzar la vida eterna, no la muerte eterna. Pero para que podamos alcanzar la vida eterna, debemos conocer a Dios.
debemos obedecerle. Debemos caminar en sus mandamientos, que son inteligentes, lógicos, racionales y buenos. Pero sobre todo, debemos creer en aquel que nos amó tanto, que dio a su Hijo unigénito para morir por nosotros y comprar la oportunidad de nuestra eternidad. Tanto te ama Dios, tanto te ama el Señor, que no solamente te habla, te busca, te provee, te alimenta, sino que aún estuvo dispuesto a dar a su Hijo unigénito, para que tú y yo podamos tener el día de mañana eternidad. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos a Él, arrepentirnos y creer en Jesús para alcanzar la vida eterna. ¿Cuánto te ama el Señor? ¿Cuánto se preocupa por ti? Tenemos un Dios inteligente, sabio, omnisciente, omnipotente, pero también un Dios que es bueno y que es misericordioso, y que a pesar de nuestra pequeñez nos busca, nos habla, nos llama y nos salva. Que Dios pueda hacer esta obra en tu vida, que puedas buscarlo con sinceridad, que puedas buscarlo con humildad y que puedas rendir tu vida ante el autor del universo, de los cielos y la tierra y todo lo que hay. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Y terminamos. No es para gente non pensante la fe. La fe es para gente que razona. Es una fe inteligente. Es una fe que está basada en argumentos. Es una fe que está basada en promesas. Es una fe que está basada en la palabra. Es una fe que está basada en el Dios que hemos conocido. Un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios sabio, un Dios justo, un Dios santo. Un Dios que desea que camines amándole, conociéndole y respetándole. Un Dios que te busca y te llama de diferentes formas. Un Dios que está aquí y que desea tu bien. Un Dios que sabe que estamos aquí de paso y que un día partiremos a la eternidad. Que hoy podamos estar listos, que hoy podamos estar caminando con Él y haciendo su voluntad. Dios te ama, Dios te está buscando. Ríndele tu vida, ríndele tu corazón. Él quiere ser no solamente tu Salvador, Él quiere ser tu Señor y tu Salvador. Y Señor significa que Él sea el que gobierne en tu vida, en tus metas, en tus pasos, tus proyectos. Él quiere ser tu Señor y tu Salvador. Él dio su vida por ti, Él derramó su sangre por ti para comprar eternidad para cada uno de los presentes. Gracias, Señor Jesús. Sella esta palabra en nuestros corazones y que podamos acercarnos con un corazón perfecto a ti. Tú eres Dios, tú eres mi Rey, tú eres Señor Jesús, y con mi voz
declararé que tú eres Rey, eres Señor. Tú eres Dios, tú eres mi Rey, tú eres Señor Jesús. Y con mi voz declararé que tú eres Rey, eres Señor. Sobre un trono de justicia te has sentado en majestad, y tu palabra de autoridad en mi vida reinará. Tú eres Dios, tú eres mi Rey, tú eres Señor Jesús. Y con mi voz declararé que tú eres Rey, eres Señor. Sobre un trono de justicia te has sentado en majestad, y tu palabra de autoridad en mi vida reinará. Sobre un trono de justicia te has sentado en majestad, y tu palabra de autoridad en mi vida reinará. En mi vida reinará. En mi vida reinará. Que podamos respetar la palabra de Dios, que podamos valorarla, obedecerla, creer en ella. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Séllala en los corazones y permite, Señor, que pueda dar fruto para vida eterna en todos nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.